queridos hermanos, aquí nos encontramos frente a Dios para dar la palabra de Dios en este día domingo. Y primero que nada, darle las gracias a Él, haciendo una pequeña oración, Señor, para poder estar más en comunión con Él. Señor, le doy las gracias por permitirme estar aquí, disfrutando de un día domingo, Señor, para hacer la predica de este día, Señor, para poder implantar palabra suya, Señor, palabra de Dios, para hacer de conocimiento de todos mis hermanos, pedirle, Señor, su bendición y que el Espíritu Santo more en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón y también en nuestra iglesia, Señor. Le doy las gracias, mi querido Dios, por ello. Le pido por mis hermanos que estamos reunidos en torno a todo lo que es alabanza, bendición y conversación con usted. Le doy las gracias, le pido que el Espíritu Santo more en esta iglesia, en mi vida, en mi mente y también en mi corazón. Gracias le doy, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que va a nuestro Padre y Espíritu Santo. Amén. Señor, le doy las gracias y le pido un momento para dar a conocer una palabra que está acá en Primera Tesalonicenses 5:17, que nos habla de los 9 pasos hacia la oración eficaz. Dice que la Biblia nos habla de la importancia de orar sin cesar, lo cual significa que el espíritu de oración, aprovechando cualquier momento oportuno para conversar con el Señor. La oración es un diálogo con Dios. Es hablar con Él confianza y libertad. La oración es la llave que abre las puertas al mundo completamente nuevo y llega a constituirse en un fundamento de toda nuestra actividad. La única manera en que podamos aprender a orar es precisamente orando. Para ello es necesario tener un tiempo de quietud a solas con Dios en adoración e intercesión. Ese es un tema muy bueno, que es la única manera que nosotros podemos comunicarnos con Él, para poder seguir aprendiendo y seguir llevando su propósito, que es conocer la palabra suya y ponerla en práctica ante todos nuestros hermanos y toda la humanidad. Le doy las gracias por haberme escuchado y quiero pasar al culto con mi querido pastor Sergio Navarro. Hola, buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos con un culto dominical más para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, de nuestro Padre. ¿Amén? La lectura bíblica se encuentra ahí en Mateo 7:21 hasta el 23 y dice más o menos así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El 23: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, dice el Señor, hacedores de maldad, nunca les conocí. Quedemos ahí. La palabra de Dios, si lo pudiéramos decir esto mismo o de otra forma, con otras palabras, diría que no todos los que le dicen al Señor yo soy, o dicen, ¿cierto?, que yo soy tu Señor o su Señor y dueño, entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente decirle Señor, Señor, amado Dios, Señor bendito, gloria a Dios, aleluya. No es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos. Y cuando hablamos de mandamientos hablamos de lo que se ha repetido tantas veces y volvemos a reiterarlo una y otra vez, que es amar, que es perdonar, que es arrepentirnos. Mandamiento, mandato del Señor, es algo obligatorio amar. Aún a nuestro más acérrimo enemigo.
Es necesario perdonar, aunque nos hayan hecho muchísimo daño, porque ningún daño se compara con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Más adelante, eso no es suficiente, por lo tanto, decir Señor, Señor. Se deben obedecer los mandamientos, decíamos. Dios va a juzgar al mundo. Dios va finalmente a juzgar a aquellos que están en este juicio, en que van todos los malvados, y ahí van a estar, y Dios juzgará a todo el mundo finalmente, y nosotros, muchos dirán, nosotros anunciamos el mensaje, nosotros usamos tu nombre para echar fuera demonios, nosotros usamos tu nombre para hacer milagros, pero yo les diré, dice el Señor en el versículo 23, apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes, yo nunca les conocí, yo no tengo nada que ver con ustedes. Y esta es una advertencia, esto es algo de cuidado, esto es algo que el Señor nos está diciendo. El evento al cual nos referimos, el momento del cual estamos hablando, se llama juicio del trono blanco. Y el juicio del trono blanco es donde van todos los perdidos de todas las épocas, donde van a ser condenados antes de la lectura. Se hace la lectura, por esto, tienes, ¿cierto? Vas al infierno y vas a arder eternamente y vas a perderte eternamente y me voy a separar de ti eternamente. Los salvados lógicamente van a ir al tribunal de Cristo, pero ese es otro tema. Pero enfoquemos en este tribunal, en este juicio del trono blanco, donde está Dios, el Señor, donde se lee el acta de todo lo que hicieron mal, de todo lo que la maldad y todo lo que hicieron que no correspondía y que Dios no apreciaba, y a los cuales Dios les dice, no tengo nada que ver con ustedes, porque nada tenían que ver las cosas que hacían con el Señor mismo, con lo que Él nos mandaba hacer, con lo que Él nos manda hacer. La mejor prueba de lo que somos, la mejor prueba de lo que somos, nuestras motivaciones, de dónde nace todo lo que hacemos y por qué lo hacemos, de nuestro actuar como cristianos, será precisamente en ese tribunal de Cristo donde vamos a recibir recompensa a los hijos de Dios, o ante este gran trono blanco del cual estamos hablando. En ese juicio, en este juicio del trono blanco, aparecerán personas que finalmente van a ser repudiadas, hermano. Y van a ser repudiadas, serán desconocidas para el Señor finalmente, en aquel momento. Serán aquellos que anduvieron gran parte de su vida cristiana de manera religiosa. Nosotros no somos religiosos, somos seguidores de Cristo. Y los que aparentemente se mantuvieron fieles, que se mantuvieron en la verdad, que aparentemente tenían una vida santa y muy santa a los ojos de los demás. Los que estuvieron fatalmente equivocados porque siguieron creyendo hasta el momento de ese juicio, que serían salvos, y por eso decían Señor, Señor, pero ya no había vuelta atrás. Era el final de todo lo que habían hecho, era la recompensa de todo lo malo que habían hecho a través del tiempo. Estarán en una terrible situación estas personas cuando el mismo Señor les diga, yo no tengo nada que ver con ustedes, nunca les conocí, son desconocidos para mí y ya no habrá otra oportunidad. ¿Quiénes son los que estaban profetizando? ¿Quiénes son aquellos que decían que profetizaban en el nombre de Dios, que echaban fuera demonios, que hacían milagros supuestamente en el nombre de Dios? Serán falsos profetas que hoy día abundan por doquier. Serán falsos maestros que hoy día abundan por doquier. Serán falsos seguidores de Cristo. Gente hipócrita. Gente que aparenta algo que no siente realmente. Gente que aparenta algo que no era o que no es. Jeremías ya lo profetizó en su tiempo, ahí en Jeremías 23:20, y decía, yo estoy muy enojado con ellos. Se refería a estos falsos profetas y a estos falsos maestros. Y no voy a quedarme tranquilo, y ahí estaba hablando el Señor, hasta que los haya castigado, decía el mismo Señor. El 21 dice de esos profetas que salen a predicar y yo no los he enviado ni les he dado ningún mensaje. Los profetas mentirosos, los llamados profetas mentirosos. Aleluya, gloria a Dios. Los falsos maestros, los falsos profetas, y a los cuales hace alusión Jeremías,
En el fondo les decía, ¿quién te envió a hacer lo que estás haciendo? ¿Quién te envió a decir lo que estás diciendo? Si no fue el Señor, si no hay un respaldo concluyente del Señor, si no le consultaste al Señor, entonces no va a resultar, no va a tener buen resultado, no va a haber un respaldo, no va a haber una cobertura al respecto. Si tú crees que lo estás haciendo bien, pero no le consultaste al Señor, si crees tú que el Señor te envió a hacer aquello, no tendrá respaldo y será un fracaso, absolutamente. Amado hermano, todo lo que hace, todo lo que se hace, sin la orden de Dios, sin la orden del Señor, el Señor, nuestro Dios, sin el llamado por la causa, todo aquello pasa a ser un fracaso. Todo aquello no va a prosperar. Los falsos profetas dicen hablar en el nombre del Señor, sin embargo, no hablan en el nombre del Señor y su mensaje, porque su mensaje no es de arrepentimiento. El mensaje de aquel que habla en el nombre del Señor debiese ser de arrepentimiento, debiese ser un mensaje de amor, debiese ser un mensaje de perdón, debiese ser un mensaje de arrepentimiento, insisto, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, decía el Señor Jesucristo. Y el mensaje de Juan el Bautista era el mismo, arrepiéntanse. Y hoy día el Señor sigue mencionando arrepentimiento es lo que yo quiero, dice Dios. Son gente que predica un mensaje de prosperidad, un mensaje de bendición, un mensaje que nada tiene de obligaciones, que solamente tiene derecho, tiene liviandad, tiene superficialidad. Y esto no es el mensaje bíblico. No es el mensaje de arrepentimiento, no es el mensaje de nuestro Señor. Amado hermano, ya segundo de Timoteo hablaba de aquello en el capítulo 3, versículo 2, y dice que en estos tiempos, ¿cómo será todo antes del fin del mundo? Y él lo menciona y dice, habrá gente egoísta, gente interesada solamente en ganar más, gente que se creerá más importante que los demás. Aleluya. Gente orgullosa que no respetará a Dios, ni va a obedecer a sus padres, y no van a obedecer a sus autoridades, y serán malagradecidos y andarán ofendiendo a medio mundo por ahí. Según de Timoteo 3:2. Así será antes del fin del mundo. ¿Acaso no estamos viendo aquello? ¿Acaso no es una palabra hecha realidad hoy en día en nuestros tiempos? A aquellos que estaban en la presencia, en ese trono blanco, en ese juicio del trono blanco, el Señor nunca les reconoció porque anduvieron en una vida religiosa. Anduvieron gran parte del camino y de su caminar cristiano, entre comillas, en una vida religiosa. Seguramente hicieron votos religiosos, dijeron que eran cristianos, practicaron la religión, se mostraron, fueron muy convincentes a los ojos de las personas, pero no a los ojos de Dios. Y por eso decían, en aquel momento, cuando estaban siendo enjuiciados, aún decían Señor, Señor, porque estaban acostumbrados seguramente a mencionar esas palabras, pero en realidad no venían, no hacían al Señor su Señor realmente. Porque si decimos Señor, Señor, Él manda. ¿Y dónde está lo que Él manda? En su palabra, amado hermano. Así estas personas seguramente empezaron un servicio para Cristo o en nombre de Cristo, porque se puede hacer. Obtuvieron resultados, tal vez sí, y tal vez fueron condecorados, y fueron distinguidos o reconocidos con cargos eclesiásticos, y todo estaba bien hasta ese momento. Sin embargo, todo lo que hicieron en el nombre de Cristo, todo lo hicieron en el nombre de Cristo, todo lo hicieron en tu nombre. Y se menciona muchas veces en aquel pasaje. Sin embargo, no era en el nombre de Cristo realmente, era en el nombre propio. Aquellos se mantuvieron en la fe, los que estaban en ese juicio. Versículo 21. ¿Alguien les hizo callar? Nadie les hizo callar, nadie les dijo que se callaran. Nadie les dijo, hermanos, que nadie les hizo callar aún viendo su comportamiento de amor por el mundo, su comportamiento mundanal en relación a lo que debería ser un hijo de Dios, que es un comportamiento de amor por Dios, que es un amor irrestricto a nuestro Señor Jesucristo y no a las cosas del mundo, no a cualquier cosa del mundo,
Porque cuando amamos las cosas del mundo nos convertimos en mundanos. Eso es un mundano. Esas personas se mantuvieron en la fe. Versículo 21, insisto, nadie les hizo callar. Ni el mismo Señor les rechazó, porque el Señor no les dijo nada, porque no les conocía, porque no había comunión, porque Él no les pidió y les decía, apártense de mí, porque yo no tengo nada que ver con ustedes y nunca tuve nada que ver con ustedes. Dios mío, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo podríamos nosotros caer en aquello? No queremos aquello. Y por eso el Señor nos está advirtiendo. ¿Esperaban entrar en el reino de Dios? Por supuesto que sí. Se tomaron de esta falsa esperanza. De esta falsa esperanza hasta el último momento. Y por eso declaraban, Señor, Señor. Y decían una y otra vez, Señor, Señor, Cristo, a Cristo mismo en el juicio. ¡Qué desfachatez! Sabiendo que hicieron lo malo y tenían que recibir lo que les correspondía en aquel momento, pero la palabra de Dios es clara cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús nos está hablando aquí no de obras, de ninguna forma está hablando de hacer obras, grandes obras, sino de cumplir la voluntad del Padre. Y cumplir la voluntad del Padre es reconocer al Hijo, es creer en el Hijo, es creer en Cristo, que Él te dará vida eterna, que ese día nos resucitará en el día postrero. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Por desgracia de aquellos, estuvieron fatalmente equivocados. Muy equivocados, como lo menciona el versículo 23. Decían que el Señor les hablaba, pero nunca oraban. ¿Cómo pretendemos? ¿Cómo el Señor nos va a hablar si nunca estamos en la oración? ¿Cómo el Señor nos va a hablar si nunca oramos? Si no tenemos comunión con Él. Ellos decían que echaban fuera demonios lo que viniera, pero ellos daban cabida en sus espíritus a espíritus inmundos que estaban en sus vidas definitivamente. Personas que deseaban hacer maravillas, personas que aún hoy día desean hacer maravillas, pero no deseaban las cosas fundamentales. Querían anhelar todo verdadero Hijo de Dios, nacido de nuevo. Mire qué importante, el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento refleja el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, gloria a Dios. Pueden haber obrado hasta milagros, pero al mismo tiempo eran obradores de iniquidad. Y Cristo no participa de esos milagros. Cristo no puede participar de milagros hechos por obradores de iniquidad. Finalmente estas personas en ese juicio se van a encontrar, cuando reciban su recompensa como malvados, finalmente se van a encontrar con una terrible situación ante el Señor, en una terrible y escandalosa situación ante el Señor. El Señor grave, el Señor firme en ese momento, imponente, majestuoso, glorioso, les dice: nunca les conocí, no tengo nada que ver con ustedes. Les desconoce, les desconoce. El Señor ahí no consideró la religiosidad que podían tener estas personas. El Señor ahí no consideró, y se limitó a decir solamente, no consideró la religión y se limitó a decir: nunca les conocí, no tengo nada que ver con ustedes, nunca les conocí. Significa que no nacieron del Espíritu, y si no nacieron del Espíritu es porque no había fruto del Espíritu en sus vidas, y Dios nunca supo de estas personas, no le pertenecían, no nacieron del Espíritu, insisto. En sus vidas jamás hubo manifestación de ese nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento se manifiesta a través del fruto del Espíritu, insisto. Qué importante, qué valioso. Entonces, en sus vidas no había fruto del Espíritu. Tenían que ser inmediatamente apartados, por lo tanto, de la presencia de este Dios Santo, de nuestro Dios, de nuestro Señor, y ya no había ninguna posibilidad, ninguna esperanza. Debían ser apartados de Él por toda la eternidad, porque como que hay vida eterna y creemos en la vida eterna, hay un castigo eterno también. Aleluya, gloria a Dios. Porque finalmente, hermanos, y generalmente hablamos poco de castigo eterno. No nos gusta tocar estos temas, pero están ahí.
Generalmente hablamos de la vida eterna, pero hay castigo eterno también. Estas personas que estaban en ese juicio eran totalmente desconocidos para el Señor. Eran totalmente extraños para el Señor. El Señor no los aprobaba. Porque finalmente no era para la gloria de Dios lo que hacían aquí en la tierra, sino para la gloria propia, para el reconocimiento propio, para el ego propio, para satisfacer su necesidad egocéntrica. El Señor les dice: apartados de mí. El Señor no dio importancia a todas las labores que hacían en la iglesia, ni a las actividades que hacían en la iglesia. Apartados de mí fue su sentencia. Y su sentencia no sería alterada ni cambiada, y no va a ser alterada ni cambiada en aquel momento. Cuidado, no olvide que tratamos con Dios creador. No estamos tratando con cualquier persona. No tratamos con un tú a tú. Estamos tratando con este Dios creador. Aleluya. Como conclusión, amado hermano, Dios nos dice hoy: primero, tenemos que discernir todo lo que nos entrega un profeta, todo lo que nos entrega un maestro, todo lo que nos entrega un pastor, toda la enseñanza que nos entrega un hermano. Debemos discernir espiritualmente la radio, debemos discernir la televisión, debemos discernir los programas de televisión y los programas de radio. Cuidado con el uso de las redes sociales. Cuidado, porque dedicamos más tiempo muchas veces a las redes sociales que a la oración y al estudio de la palabra. Cuidado, porque en las redes sociales nos transformamos muchas veces. Cambiamos del cielo a la tierra, y un día aparecemos predicando y alabando al Señor y glorificando al Señor, y otro día aparecemos haciendo cosas que el mundo hace o ni el más mundanal hace. En las redes sociales discutimos de política. En las redes sociales nuestros temas preferidos son políticos. En las redes sociales habitualmente hablamos de equipos de fútbol o discutimos por equipos de fútbol. Pero difícilmente evangelizamos con un mensaje cristiano. Difícilmente estamos hablando del Señor, lo poderoso, lo glorioso, lo grande que es nuestro Dios. Y así, finalmente, a partir de todo esto, Satanás puede estar hablando desde un púlpito, y nosotros sin discernir lo que se está diciendo, porque no tenemos discernimiento, porque tenemos el evangelio liviano, porque tenemos un evangelio superficial, más carnal que espiritual, algo superficial, y nos pueden estar bombardeando, por ejemplo, con el evangelio social en los púlpitos, y nosotros no nos damos cuenta que es algo que está muy de moda hoy día. ¿Qué importará eso, amado hermano? ¿Qué sentido tendrá tener todos los tesoros de la tierra, dice, si tu alma se pierde? ¿Qué sentido tiene? Lo que Satanás conoce mejor que nosotros, sin embargo, no es que él conozca mejor la palabra, mejor que nosotros, los cristianos. Lo que Satanás conoce mejor es el libro, es el empaste, es la letra. Conoce la letra, pero no la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él no tiene el Espíritu Santo que tenemos nosotros, que es una guía hacia la verdad, que es quien nos ilumina hacia la verdad. No tiene el Espíritu Santo. Amado hermano, amada hermana, Dios aparece en trabajos a veces que parecen muy sencillos, más que en obras espectaculares, más que en cosas tremendas. Muchos dirán en aquel día ante el Señor: pero Señor, si yo hice tantas obras, yo hice obras de solidaridad, Señor. ¿Qué sentido tiene aquello? Vuelvo a repetir, si el alma se pierde. ¿Qué sentido tiene que las personas tengan? Por otro lado, la promesa de Dios es clara cuando dice que a ningún hijo de Dios nacido de nuevo, le faltará pan, a ninguno le faltará comida, a ninguno le faltará techo, porque es promesa de Dios. Yo estoy seguro que a ningún hijo de Dios le ha faltado comida en estos días y en estos años. Que ningún hijo de Dios se ha visto tan mal que tenga que andar mendigando. No conozco justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra de Dios. Pero esas mismas personas que querían hacer grandes maravillas en el nombre del Señor, hicieron maravillas con las almas necesitadas, con la gente que realmente necesitaba, y empezaron a descuidar su vida espiritual y dejaron todo y no dijeron la verdad y prefirieron complacer al pueblo en vez de obedecer a Dios y decir la verdad. El Señor espera nuestra obediencia. El Señor espera nuestro servicio en la parte del cuerpo que Él nos colocó.
No en lo que yo quiera, no en lo que yo como niño mimado anhele. Él nos colocó donde tenemos que estar. Debemos dar fruto donde Dios nos puso, donde nos dio la oportunidad de ser agradecidos y darle gracias todos los días al Señor porque Él nos ha estado, nos ha llamado, nos ha dado la oportunidad de trabajar en su obra. Muchos en aquel día, en ese juicio, dirán, pero si yo participaba en la iglesia, siempre estaba presente en las actividades, pero ¿cuál era tu motivación? Va a decir el Señor. ¿Era reconocimiento? ¿Era ser halagado? ¿Era tener lugares de privilegio y de honra? ¿El que todos supieran quién eres tú? Es como si el Señor les dijera, los conocí de manera hipócrita, los conocí de manera egocentrista, los conocí de manera falsa. Nunca les conocí, nunca les autoricé, nunca, no tengo nada que ver con ustedes. Nunca les conocí amando con hechos y acciones a la gente, al semejante, algo tan importante. Nunca les conocí amando mi obra realmente. Siempre desplazando mi obra a un segundo plano, un tercero o cuarto plano. Nunca les vi, nunca les conocí perdonando realmente, pidiendo perdón por aquellos pecados no confesados, pecados que dejan de ser no confesados cuando los confesamos, cuando los entregamos ante el Señor, porque tenemos la oportunidad en este tiempo de gracia. El Señor dice finalmente, apartados de mí, apartados de mi amistad eternamente, no vuelvan más, no los quiero ver nunca más, porque nada tengo que ver con ustedes. Apartados de mi comunión eternamente, apártense de este paraíso eterno eternamente. Apártense de la presencia mía, dice el Señor, y de mi cielo eternamente. Ese es el mensaje que Dios le entregó finalmente a aquellos que estaban en aquel juicio, el juicio del trono blanco, donde van todos los malvados. Amado hermano, no quisiera estar ahí. No quisiera estar en esos zapatos. Y como no quiero, yo quiero hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Él me dice. Hacer lo que Dios nos está pidiendo hoy en día, básicamente, amar, básicamente, perdonar, básicamente, arrepentimiento. Oremos. Señor amado, te doy gracias, bendigo tu nombre, amado Dios, glorioso Señor. Gracias por decirnos cuidado. Gracias, Dios mío, por tomar en consideración que somos tus hijos, que somos seres humanos, que nos equivocamos, que a veces cerramos el camino, pero aún es tiempo de restaurarnos, aún es tiempo de arrepentirnos, aún es tiempo de darte toda la gloria a ti, sola a ti, Dios mío, porque eres tú quien te la mereces, porque tú eres el Dios, porque la gloria es exclusivamente para ti, Dios, no para nosotros ni para ningún humano. Nosotros no sabemos qué hacer y ya está probado que por querer llevarse la gloria al hombre, ha caído en pecado, ha hecho una y mil, ha caído en pecado y ha destrozado su vida y es presa fácil del mismo diablo. Señor, amado Dios, ayúdanos, Señor, a ser mejores, Dios. Ayúdanos a cambiar nuestras actitudes, a ser mejores, Dios. Si nos equivocamos, a pedir perdón, Dios mío. Si tenemos enemigos, a amarles, Dios mío, porque es algo volitivo, es algo de la voluntad, Dios mío, no es algo que yo tenga que sentir, a arrepentirnos, porque es tiempo de arrepentimiento, aleluya. Señor, no queremos estar en ese lugar, queremos estar recibiendo las recompensas por nuestras motivaciones como hijos tuyos, Señor. Algún día, en ese juicio, en ese lugar queremos estar contigo, Dios mío. Gracias, Señor. Bendito Dios. Ayuda a cada uno de tus hijos. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos a estar más unidos que nunca en torno a ti, Dios, porque si hay algo que nos une, eres tú, mi Cristo. Si hay algo que nos junta, eres tú, mi Señor amado. Glorioso Dios, te doy las gracias. Bendigo tu nombre y alabo tu nombre, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Dios les bendiga. Les esperamos el próximo domingo con un mensaje, con una palabra, con una alabanza, con algo precioso para tu vida. Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios, Señor, por esta palabra
que ha impartido mi querido pastor Sergio Navarro. Le doy las gracias por ello, le doy gracias a Dios, Señor, por permitirme escuchar esta palabra, de poder compartirla con ustedes y de poder sentir que todos somos un pueblo de Dios que seguimos lo que Él quiere y seamos obedientes para poder seguir su camino y poder seguir progresando. Le doy las gracias por ello, los dejo cordialmente invitados para el domingo, Señor, para darle presencia al culto dominical, y quedan todos cordialmente invitados para poder deleitarnos en la palabra del Señor. Le doy las gracias y les pido que sigan orando, sigan pensando, sigan leyendo, incluyéndose, para que el día de mañana seamos mejores. Le doy las gracias en el nombre siempre de nuestro Señor Jesucristo. Yo se lo pido y se lo agradezco. Amén. Amén. Gracias. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti.